Nos pone- buenos días. Fernando, doctora. Hoy tenemos- Adelante, Pablo. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de ptosis palpebral, clasificación y manejo. Los objetivos de esta charla son definir, clasificar y conocer la prevalencia de la blefaroptosis, conocer el manejo médico y quirúrgico de la blefaroptosis y conocer las técnicas quirúrgicas más utilizadas en la corrección de la misma. Definición. La blefaroptosis proviene del griego tosis, que significa caída. Es un desplazamiento inferior o caída del párpado superior cuando el ojo está en posición primaria de la mirada. En cuanto a la clasificación, vamos a definirlo de acuerdo a la edad de presentación y también a los mecanismos que la causan. Con respecto a la edad de presentación, vamos a tener blefaroptosis congénitas que se presentan al nacimiento o al primer año de edad y blefaroptosis adquiridas que son después de este tiempo. Aquí vamos a observar en este cuadro las características demográficas de los pacientes con ptosis congénita de adquirida. Para empezar, el promedio de la edad en la ptosis congénita viene a ser más o menos 8.4 años y de la ptosis adquirida 47.7 años. Con respecto a la distribución por sexo, más frecuente en varones que en mujeres en la ptosis congénita y en la ptosis adquirida más frecuente en mujeres, ¿no? Y respecto a la lateralidad de la ptosis, en la congénita se encontró en ese trabajo mayor unilateralidad y en el caso de la adquirida mayor bilateralidad. Con respecto a la clasificación, de acuerdo a la causa, vamos a ver la clasificación según Bert. Las ptosis congénitas pueden dividirse en ptosis simple, blefarofimosis, el síndrome de Marfan, el de debilidad del recto superior, de fibrosis y parálisis del tercer par. Mientras que la ptosis adquirida puede ser, de acuerdo a su causa, aponeurótica, miogénica, neurogénica, traumática y mecánica. Como podemos ver en este cuadro del trabajo de las características demográficas de la blefaroptosis en Corea, las ptosis congénitas, la más frecuente va a ser la ptosis simple, con un 94.5%. Mientras que en el caso de la ptosis adquirida, la más frecuente viene a ser la ptosis de tipo aponeurótica, en un 52.1%. Asimismo, si comparamos la prevalencia de ptosis congénita versus ptosis adquirida, vamos a ver que la más frecuente viene a ser la ptosis congénita con un 78% versus la adquirida, que es un 22%. En estos tres trabajos, también hablando de la prevalencia de la ptosis, lo que se quiere demostrar de la ptosis adquirida, se quiere demostrar cuánto puede aumentar la prevalencia de acuerdo a cómo avanza la edad. Y se puede observar que hay una mayor tendencia y una mayor prevalencia de ptosis cuando el paciente envejece, ¿no? Asimismo, vemos la unilateralidad o bilateralidad. En el estudio de Reino Unido, 57% de casos fueron bilaterales. En el de Irán, 27.7% de casos bilaterales. Y si vemos factores asociados, pueden ser la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipermetropía, astigmatismo y catarata. Con respecto a la evaluación, vamos a empezar a hacer una historia clínica detallada, ver la edad del paciente, los antecedentes, enfermedades sistémicas, el tiempo de presentación, si mejoran o empeoran la cirugía, y vamos a hacer la evaluación referencial. Vamos a tener que tomar medidas de carga, observar la lateralidad, movimientos oculares externos, la pupila y la posición del globo ocular. En el caso de las medidas de párpado, tenemos que medir lo que viene a ser la apertura catedral, se mide desde el borde superior al borde catedral inferior. Una medida importante viene a ser la distancia margen reflejo. Esta va a ser medida desde el borde superior del párpado hasta el más o
La distancia margen desde el reflejo de la luz al borde superior del inferior. Con respecto a la función del elevador, esta misma cuando evaluamos a los pacientes, le vamos a pedir que el paciente haga una infraversión máxima, sostenemos con el dedo pulgar el músculo frontal y luego una infraversión. La medida de la extensión del párpado de la infraversión a la extensión va a ser. También vamos a medir la fisura palpebral en la infraversión. Y esta es algo muy importante que nos permite un poco distinguir congénita y adquirida. En el caso de la tosis adquirida, cuando el paciente mira hacia abajo, el párpado va a descender. Con respecto al cambio de la tosis congénita, entonces va a haber un aumento de la fisura palpebral en la infraversión. Y la presencia o no del langoftalmos, pedimos al paciente que haga un cierre gentil del ojo y normalmente solo debe haber menos de 1 milímetro de espacio, de apertura. Si esto es mayor, nos sirve para el tratamiento quirúrgico porque puede tener queratopatía por exposición. Bien, conversando de la distancia margen reflejo, es la mejor medida y hay que medirla con el músculo frontal ipsilateral suprimido. Y de acuerdo a cómo esté esta distancia margen reflejo en milímetros, según BERT, vamos a poder clasificarla en una tosis leve, moderada y severa. Una distancia margen reflejo de 3 a 4 es leve, de 2 a 3 es una tosis moderada y de 0 a 2 sería una tosis severa. Además, vamos a ver también la reducción de la altura del párpado respecto de su altura normal. Normalmente el párpado tiene que estar a 1 a 2 milímetros por debajo del limbo superior. Si es que este desciende más allá de esa altura, entonces vamos a ir hablando de tosis. Si desciende de 1 a 2 milímetros respecto del borde normal, vamos a hablar de una tosis leve. Si desciende a 3 milímetros respecto del borde normal, una tosis moderada. Y si desciende de 4 a más milímetros respecto del normal, hablamos de una tosis severa. Hay que evaluar también la función del elevador en la posición de mirada, el músculo frontal, y esta va a ser la excursión desde la infraversión extrema hasta la supraversión extrema del borde del párpado superior. Y según eso podemos clasificar en una función del elevador excelente, buena, regular, a mala. Mayor o igual a 8 es una función del elevador buena, mayor o igual a 13 ya es excelente, una regular es de 5 a 7 y una mala es menor o igual a 4. En este video vamos a apreciar cómo es que vamos a hacer la medida de la función del músculo elevador. Para ello, con el dedo pulgar tenemos que suprimir la función del músculo frontal. Luego de suprimir la función del músculo frontal, vamos a pedir al paciente que mire hacia abajo, ¿no? Lo máximo que pueda realizarlo. Colocamos la regla y el número 0 en el borde palpebral superior y después le pedimos que mire todo lo que pueda hacia arriba. Que obtenemos más o menos 14 milímetros. Esa medida de la excursión nos va a dar la medida de la función del elevador. Además hay que ver también la presencia o no del fenómeno de Bell. Cuando el paciente cierra gentilmente los ojos, con el dedo pulgar vamos a elevar el párpado superior. Normalmente el ojo tiene que hacer una supraversión y con eso no se pone la córnea. Y ese es un fenómeno de Bell positivo. Pero si el paciente, al pedirle que cierre el ojo y le elevamos el párpado superior, queda la córnea expuesta, entonces no tiene un buen fenómeno de Bell, por lo cual podría desarrollar una queratopatía por exposición post cirugía. El test de fenilefrina es muy útil siempre y cuando tengamos una buena función del elevador. Vamos a hacer uso de fenilefrina al 10%.
y se van a instilar 2 gotas en el fornix superior. La fenilefrina va a permitir elevar más o menos 2 a 3 milímetros el párpado superior, y esta medida hay que hacerla 3 a 5 minutos luego que se alcanza, es el tiempo donde se alcanza la altura máxima del párpado. Hablando ya de las causas de la tosis, que habíamos visto que puede ser tosis congénita y tosis adquirida, con respecto a la tosis congénita, la tosis simple es la más frecuente, en el 70% de casos. Esta se lleva por un desarrollo normal del músculo elevador del superior, y va a producir una disminución del tamaño y del número. En la mayoría de los casos esporádicos pueden relacionarse a herencia autosómica dominante en un 19,4% y recesiva en un 1,4.5%. Luego tenemos la deficiencia monocular de la elevación, donde va a haber un defecto en el músculo elevador del párpado superior y también en la recesión. 100% de las causas de tosis congénita, y se debe a que ambos músculos van a surgir de la misma yema mesodérmica. Entonces vamos a tener a un paciente con tosis y con una hipotropia asociada. También puede haber una afectación del oblicuo inferior. Luego tenemos el síndrome de blefarofimosis, tosis y epicanto inverso. En este caso, los pacientes se presentan con una tosis bilateral severa, y este síndrome puede ser esporádico y ahí estaría asociado a un retardo mental, o también puede tener una herencia autosómica dominante con afectación del gen FOXL2. Y con respecto a Marcus Gam, va a haber un movimiento sincinético de elevación del párpado tósico unilateral con el movimiento de la mandíbula, sea la apertura de esta o la lateralización, ya que se van a estimular los músculos pterigoideos, y esto va a hacer que se estimule la inervación aberrante que surge del quinto par y produce la elevación del párpado superior. En esta imagen podemos ver a un paciente con una tosis congénita simple, entonces no tiene un surco palpebral marcado ausente. Vemos cómo utiliza las cejas, el músculo frontal, para poder elevar el párpado. También hay una elevación del mentón. Tenemos en esta otra foto a un paciente con síndrome de blefarofimosis, tosis y epicanto inverso, que es otra de las causas de tosis congénita. En este caso vamos a ver una deficiencia monocular de la elevación, ¿no? Entonces vamos a tener tosis palpebral, como se ve en la primera foto, y cuando se pide al paciente que haga movimiento de supraversión, el ojo que está afectado va a quedarse en hipotropia, no va a hacer supraversión. En este video vamos a ver cómo un niño con Marcus Gam se le va a pedir que abra la boquita, y esto va a estimular la inervación aberrante del quinto par y va a hacer que el párpado tósico se eleve. Ahí abre el ojo izquierdo, es el que tiene párpado tósico, y luego este párpado se va a elevar cuando abre la boca y luego vuelve a su estado de tosis. Con respecto a las tosis aponeuróticas, la causa más frecuente de tosis adquirida viene a ser esta se va a dar por una dehiscencia o una desinserción de la aponeurosis del elevador. Se van a de las fibras de colágeno y otros tejidos, y también se va a ver infiltración grasa del músculo elevador. Estos pacientes van a presentar un surco palpebral que va a ser alto. Generalmente la función del elevador va a ser un mayor igual a 8 milímetros, y si uno le hace al paciente, le pide que haga una infraversión máxima, vamos a ver que el surco palpebral del párpado tósico no va a ascender como el surco palpebral del normal, ¿no? Entonces, esta fisura palpebral va a estar disminuida. Es una forma también de distinguirla de tosis congénita, en la cual sí el párpado tósico va a estar más elevado a la infraversión máxima. Con respecto a la tosis miogénica, vamos a ver una de sus causas viene a ser la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, se forman anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, aunque estos se han encontrado en un 80% de pacientes
con miastenia gravis sistémica y solo en un 50% de pacientes con miastenia ocular. Es más frecuente en mujeres, ¿no? 85 a 90% de los pacientes con miastenia gravis presentan signos oculares y nos van a producir tosis uni o bilateral y esta va a empeorar con el día. Entonces, una forma práctica de poder evaluar a los pacientes en la consulta es realizando un test de fatiga o un test de hielo. En la primera foto vamos a ver al paciente en posición primaria de la mirada y vemos cómo hay una caída, sobre todo del ojo derecho. Luego le pedimos al paciente que haga una supraversión máxima, que esto es realizar el test de fatiga más o menos por 1 o 2 minutos. Y en la tercera foto vamos a ver, le volvemos a pedir al paciente que mire al frente y vemos cómo el párpado ha caído más del nivel basal que tenía, ¿no? Entonces esto más o menos nos dirige a diagnóstico de miastenias o de miastenias graves. Y lo tocando el hielo, vamos, esto ya tiene el efecto inverso, ¿no? Va a hacer más bien que el párpado se eleve. La oftalmoplegia progresiva, que es otra causa de tosis miogénica, se va a deber a un defecto en la función real. Hay una debilidad lentamente progresiva de los músculos extraoculares, pero no va a afectar a la musculatura del iris. Puede ser causa genética o una herencia autosómica dominante. Hay algunos casos esporádicos. La tosis también puede ser uni o bilateral y va a empeorar también durante el día. Las tosis bilaterales es el primer síntoma en un paciente con oftalmoplegia crónica externa progresiva. Y cuando ya el paciente llega a los 40, 50 años, incluso ya puede tener ojos inmóviles y puede haber una afectación de la musculatura facial, produciendo una afasia miope. Vemos en la primera foto un paciente con tosis, sobre todo en el ojo derecho. Luego, cuando le pedimos que haga una supraversión, hay una limitación de los movimientos y a la levoversión también vemos una limitación del movimiento, sobre todo del ojo derecho. La distrofia miotónica es otra de las causas de tosis miogénica, se debe a una herencia autosómica dominante, pero también puede tener no solo tosis, sino otras patologías a nivel ocular, como blefaroespasmo, paresia orbicular, oftalmoplegia externa simétrica, queratitis seca por parpadeo infrecuente, las pupilas pueden estar mióticas, cataratas en árbol de Navidad y puede haber degeneraciones en la retina, tanto en la mácula como en la periferia. Y las tosis neurogénicas, es muy importante la evaluación de la pupila, ya que con esto nos podemos guiar a tener un diagnóstico más certero. La pupila puede estar miótica, puede estar midriática o puede estar normal. Si la pupila está miótica y a eso le asociamos una anhidrosis facial, podemos estar frente a un síndrome de Horner. También existen síndromes de Horner que son congénitos cuando va a haber una fractura de la clavícula durante el parto. Si es que la pupila está midriática, podemos estar pensando, y hay tosis, en una parálisis del tercer par craneal. Esta puede ser compresiva, es decir, un aneurisma de la arteria comunicante posterior, lo cual es considerado una emergencia. Y si la pupila está normal, vamos a ver si es que hay presencia de síntomas acompañantes. Si hay alteración de los movimientos oculares externos, podríamos pensar en una paresia del tercer par craneal de tipo isquémico, sobre todo en pacientes diabéticos. Si es que hay inervaciones aberrantes, podría haber un tercer par craneal aberrante o también podría haber un Marcus Gang. En este caso, va a haber una elevación del párpado superior por la inervación aberrante del quinto par. Si hay presencia de cefalea, podríamos tener una migraña oftálmica. Y si tenemos parestesias o una neuropatía óptica, remisiones, recurrencias, mujer de edad de 30 años, podríamos pensar en una esclerosis múltiple. Si es que se asocia a una debilidad motora ascendente, esto podría ser un Guillain-Barré. Entonces, en estas fotos vamos a ver casos de tosis neurogénica. En la primera foto, un paciente con una tosis severa, y luego a la apertura del párpado vemos cómo está en una exotropia del ojo derecho, esto por una parálisis del tercer. Y lo mismo en el caso de la foto del lado izquierdo. Las tosis mecánicas generalmente se van a deber a la presencia de tumores, a la blefalocalasia o también pueden ser cicatriciales.
Si hablamos de tumores, como vemos en este caso una niña con un hemangioma capilar, va a producir un descenso del párpado superior y se dice que como hay una mayor fuerza, el vector jala hacia abajo, esto puede producir una dehiscencia o desinserción del músculo de la aponeurosis del elevador. Con respecto a la blefarocalasia, que no se ha encontrado una causa específica, hay episodios donde va a haber eritema, un edema agudo, hinchazón del párpado, aumento del líquido intersticial, y puede haber el periodo de remisión, pero si es que estos episodios son continuos, se puede dar una caída mecánica por la dehiscencia también de la aponeurosis del elevador. Y en el tercer caso vamos a ver un paciente con cicatrización del párpado superior, de la lamela posterior y formación de simbléfaro. Entonces, esto está produciendo una tosis de tipo cicatricial. En este caso, un paciente con neurofibromatosis de tipo 1 y también vamos a ver las clásicas manchas a nivel de la piel. También vamos a hablar de la pseudotosis, ¿no? La pseudotosis nos da la impresión de que el párpado estuviera caído, pero en realidad el párpado va a estar en su nivel normal. Pueden ser causas de pseudotosis? Por ejemplo, la presencia de piel redundante, como la fotografía que estamos viendo, por una dermatocalasia. También puede haber una pseudotosis en pacientes que tienen cavidad anoftálmica, en pacientes que tienen enoftalmos. Da la impresión de que el párpado estuviera caído, pero es por la falta de soporte posterior del párpado. Con respecto al tratamiento, vamos a hacer algunos alcances en lo que es la tosis congénita. Se dice que si es que vamos a evaluar 4 cosas, ¿no? Si hay tosis severa, ambliopía, astigmatismo inducido o presencia de una postura normal de la cabeza. Si no tenemos ninguna de estas características en el paciente, podemos retrasar la cirugía hasta la edad de 4 a 5 años, que es donde el paciente podría colaborar mejor, se podría hacer un examen más exhaustivo, pero si tenemos alguna de estas características en el paciente, se considera que hay que operarlo, tenga la edad que tenga. Por otro lado, Merriam Ellis y Helveston reportaron un aumento del astigmatismo postquirúrgico después de la corrección quirúrgica de la tosis. En 65 pacientes, 10 tuvieron un aumento del astigmatismo y 6 de ellos desarrollaron ambliopía en el ojo operado. Respecto al enfoque quirúrgico, vamos a ver cuál va a ser el tipo de cirugía que vamos a elegir. Podemos hacer una cirugía utilizando la aponeurosis o el músculo elevador, utilizando el músculo de Müller o el músculo frontal. Si hablamos de la aponeurosis o músculo elevador, podría hacerse un plegamiento de la aponeurosis del elevador o resecciones del músculo elevador, que era lo que se solía hacer. Las resecciones del músculo elevador, la longitud que se reseca va a ser inversamente proporcional a la función del elevador que tiene el paciente. Si hablamos del músculo de Müller, se pueden realizar resecciones conjuntiva Müller o también la técnica de Fasenel-Acerbat que guía al tarso. Y si hablamos del músculo frontal, se pueden realizar suspensiones al frontal o se puede utilizar también el flap frontal. En el tratamiento no quirúrgico, antiguamente se utilizaban unos lentes que tenían una especie de bastones. Lo que hacía este bastón era sostener el párpado superior para que haya una buena apertura palpebral. Sin embargo, podría tener el paciente una queratitis por exposición. Lo otro que se ha probado es utilizar agentes alfa-adrenérgicos. Uno de estos agentes alfa-adrenérgicos es la oximetazolina y ha demostrado que mejora lo que viene a ser el campo visual cuando se aplica, ¿no? Pero eso todavía no es algo que sea definitivo, ¿no? También hay que considerar si realizar un abordaje anterior o un abordaje posterior. En el abordaje anterior, la anatomía es más fácil de distinguir, las suturas se pueden avanzar más abajo en el tarso y de esa forma se mejora el efecto de elevación, se puede localizar mejor el surco, si el paciente tiene dermatocalasia se puede tratar en esta cirugía y el sangrado es controlado más fácilmente. Si hay un abordaje posterior, este es menos común. Su principal ventaja es que las suturas que están exteriorizadas y unen el elevador al tarso pueden quitarse tempranamente si es que se produjera una hipercorrección. Hay menos edema y no hay presencia de cicatriz.
Ahora vamos a hablar acerca de las cirugías que son utilizando el músculo frontal. Dentro de estas tenemos a la suspensión frontal, que en términos generales la vamos a utilizar en pacientes con tosis severa y una función del elevador que sea mala. De todo lo que se ha utilizado para realizar la suspensión, lo que se dice es que la fascia lata sigue siendo la mejor elección, ¿no? Tenemos otros elementos sintéticos, por ejemplo, se han utilizado de prolene, ¿no? También se ha utilizado poliéster, silicona, tendón también palmar, tendón umbilical, fascia temporalis, pero todos tienen un mayor índice de complicaciones como es extrusión, migración, infecciones y granulomas. El prolene 4.0 y la silicona presentan mayor reacción inflamatoria y no se integran al tejido. Hay materiales que teóricamente son semi-integrados, pero la literatura dice que no son mejores que la fascia lata. Y de estos tenemos al Mercilene y al Gore-Tex. En las técnicas de suspensión frontal vamos a ver dos tipos de técnicas. Una es la técnica de Fox y la otra de Crawford. La técnica de Fox se dice que como vamos a hacer 2 incisiones en el párpado, generalmente se puede hacer en niños más pequeños y solo va a utilizar un segmento de fascia lata. Mientras que en la técnica de Crawford, que la vamos a ver ahora, va a utilizar 2 segmentos de fascia lata. Entonces se van a hacer 5 incisiones, 2 incisiones que van a ser en el párpado superior, que no pueden estar a más de 3 milímetros del borde del párpado superior, y 3 incisiones que se van a hacer encima de la ceja. La incisión central tiene que estar a 2 a 3 milímetros por encima de la ceja. Se dice que cada incisión debe medir más o menos 3 milímetros porque el ancho de la fascia lata tiene que ser de 2 milímetros. Con la ayuda de una aguja de Bray o una aguja larga cortante se va a proceder a pasar por las incisiones la fascia lata. Entonces se pasa desde la incisión que es lateral hacia la lateral del párpado y se va a retirar esta fascia lata y luego se va colocando en cada incisión, luego en la incisión medial del párpado. De una vez que está en la incisión medial del párpado, pasamos una medial de la ceja para sacarla por ahí y finalmente, luego tenemos aquí y luego la aguja de Bray se va a poner al centro de la incisión que está encima de la ceja para sacar del lado lateral, luego saca el lado temporal y finalmente los 2 extremos de la fascia lata van a quedar en la incisión central que está encima de la ceja, se hace un nudo cuadrado, se sutura con una sutura no absorbible, se entierra el nudo y luego se suturan las heridas que están en la ceja. Y en el caso de la técnica de Crawford, esta sí va a utilizar 3 incisiones en el párpado y 3 incisiones sobre la ceja. La incisión central encima de la ceja tiene que estar, según se describe la técnica, 1 a 2 centímetros por encima de la ceja. Y en este caso se van a utilizar 2 tiras de fascia lata. Una de las tiras va a tener que salir por la incisión medial que está encima de la ceja y otra de las tiras va a tener que salir por la incisión lateral. Y una vez que salen por la incisión medial y lateral, se va a proceder a anudar en cada incisión. Se hace un nudo, luego este nudo se sutura y también se va a esconder, se va a retirar uno de los cabos del nudo, se procede luego a esconder el nudo y el cabo que nos quedó de cada uno de la fascia lata se va a ir hacia la incisión central, la que estaba más superior. Una vez que se ha sacado por aquí, se pone un nudo y finalmente se sutura ese nudo, se esconde y finalmente se van a suturar las 3 incisiones que están sobre la ceja. Con respecto a la suspensión frontal, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Que haya una hipercorrección, una hipocorrección, infección, lagoftalmos y queratitis por exposición. Otra técnica que usa el músculo frontal va a ser la técnica de avance del músculo frontal formando un flap. Para realizar esta técnica se describe que más o menos hay que marcar el surco palpebral a unos 5 a 7 milímetros por encima del borde superior del párpado. Asimismo, este futuro flap va a tener más o menos un ancho de 12 a 15 milímetros, que es lo que también hay que marcar para saber hasta dónde se va a disecar, y de profundidad aproximadamente unos 12 a 15 milímetros, ¿no? Entonces,
De una vez que se ha realizado esa marcación, se procede a hacer una incisión en la zona donde se marcó de la piel, luego del músculo orbicular se va a aperturar y luego de ello se va a proceder a hacer la disección, separar el músculo frontal del tejido subcutáneo. De una vez que se hace esto, vemos que el flap del músculo frontal tiene que avanzar lo suficiente para poder suturarlo hacia el tarso. Luego, en el borde inferior de la herida, vamos a proceder a disecar el músculo orbicular para exponer el tarso. Y luego realizar la sutura en el interior del tarso y luego esto se va a llevar hacia el músculo frontal y se va a proceder a anudar, ¿no? A hacer un nudo de prueba y de acuerdo a ello se hace el nudo final, ¿no? Y aquí vemos cómo se ha elevado ya el párpado superior. Esta es una foto de un paciente con una tosis congénita del ojo de 4 milímetros el día de la operación, en el que se realizó un flap frontal y esto es al mes de operado. Bien, y ya si hablamos de las cirugías que utilizan la aponeurosis del elevador, tenemos acá una la que más se realiza en el servicio. Entonces procedemos a marcar el surco palpebral. Siempre hay que guiarse del ojo sano y hacer la medida teóricamente entre 7 a 9 milímetros para los varones y entre 9 a 11 milímetros para las mujeres. Entonces se hace la incisión en la piel, luego se va a hacer la incisión en el músculo orbicular. Luego de ello, ¿qué es lo que buscamos? La incisión en el septum. Hay que identificar las almohadillas grasas. Y después de que hemos identificado las almohadillas grasas, va a exponer a la aponeurosis del elevador y en el borde inferior de la herida ya se ha disecado y se expone al tarso, ¿no? Entonces hay que colocar una sutura en el tercio superior del tarso y luego esta llevarla hacia a la aponeurosis del elevador y finalmente se hace un nudo y de prueba para ver hasta cuánto se va a elevar. Teóricamente hay que dejar el párpado a nivel del limbo. En esta foto podemos ver, en esta disección, cortesía del servicio, podemos ver aquí, notar las estructuras, ¿no? De arriba hacia abajo, las almohadillas grasa, tenemos la aponeurosis del elevador, ¿no? En la flecha azul, en la flecha celeste tenemos el tarso, en la flecha roja tenemos el músculo orbicular y en la flecha amarilla la piel. Vamos a ver un video de una cirugía realizada en el servicio de plegamiento de aponeurosis. Se procede entonces primero a la identificación del paciente, luego hay que realizar la marcación del surco palpebral, siempre guiándose del ojo contralateral, ¿no? Para que sea esto simétrico. De una vez que se ha realizado la marcación, recién ahí se puede colocar la anestesia, ¿no? Siempre es la marcación antes de la anestesia y ya luego se procede a hacer la incisión en la piel, incisión luego del músculo orbicular, se está realizando la incisión del músculo orbicular aquí. Luego tenemos la incisión del septum, abriendo el septum desde el centro hacia el lado nasal y hacia el lado temporal. Y ahí, identificación de las almohadillas grasas, la grasa preaponeurótica, debajo de ella se va a encontrar, como se ve ahí, la aponeurosis del elevador, ¿no? Que es lo que se está señalando con el hisopo. Se hace ahí una disección Roma, ¿no? Para separarla de las bolsas grasas. Aquí se está disecando el músculo orbicular en el extremo inferior de la herida para exponer el tarso. Es donde se va a colocar la sutura. Y una vez que se ha hecho la disección, se procede también con la hemostasia. Y está exponiendo el tarso al lado derecho y la aponeurosis del elevador al lado izquierdo del video, ¿no? Y ahí se procede a ingresar con la sutura a nivel del tercio superior del tarso, siempre cuidando de que no llegue hasta conjuntiva. Entonces hay que vertir el párpado para poder asegurarse de ello.
y ya los dos cabos hay que ingresar hacia la aponeurosis del elevador y lo mismo, ¿no? Posteriormente se hace un nudo falso para poder ver en qué posición está quedando el párpado. Se le pide al paciente si es que es con anestesia local o sesión que se siente para poder evaluarlo mejor. Y si todo el borde queda en donde el objetivo final, entonces se procede a hacer ya el nudo definitivo, ¿no? Esto es a nivel en el centro y también a nivel nasal y a nivel medial, ¿no? En este caso lo que se está haciendo es anudar lo que es el punto del centro y aquí ya está haciendo el punto de fijación nasal, tarso, ya le está anudando ahí y ahí el lateral. Y las cirugías utilizando el músculo de Müller, la que se ve con bastante frecuencia es la cirugía facianela cerval, que es una conjuntivo tarso-mullerectomía, ¿no? Hay que utilizarla cuando la tosis es leve, a moderada y una buena función del elevador. Puede corregir de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Hay que realizarle previamente el test de fenilefrina al paciente. Es una técnica rápida, fiable y predecible y se dice que la proporción de la trasectomía sobre la elevación del párpado es de 2 a 1. Como complicaciones puede quedar un párpado en pico si es que no se colocó bien las pinzas hemostáticas, una dosis cementaria debido a una mala colocación de las pinzas, abrasión corneal por demasiada sutura expuesta, una hipocorrección y decencia del aire. Entonces aquí en este video también de una cirugía en el servicio, vamos a proceder primero a marcar el pliegue palpebral superior, luego de ello se va a colocar una pinza de esmarres y se va a colocar la anestesia subconjuntival y luego se colocan las dos pinzas hemostáticas a 3 milímetros del borde del párpado superior. Estas pinzas tienen que estar frente a frente y paralelas al borde del tarso. Y después se coloca la sutura que va desde la parte interna hacia el surco palpebral previamente marcado y se hace una sutura de colchonero horizontal continua con la seda 6.0, ¿no? Siempre iniciar desde el extremo inferior al clampagio. Se continúa realizando la sutura hacia el otro extremo y de una vez que ya se salió de nuevo por el surco palpebral, se procede a retirar las pinzas y a realizar la excisión por encima de los puntos. Luego de ello, los dos cabos que salieron por el surco palpebral se va a proceder a anudar. Y bueno, como conclusiones de esta charla, hay que tener en cuenta que según la literatura revisada, la tosis congénita es más frecuente que la tosis adquirida. La edad de corrección de tosis congénita depende del grado de la tosis y del riesgo de ambliopía. Y la modalidad de tratamiento quirúrgico a realizar dependerá del grado de tosis, de la función del músculo elevador, de la respuesta a la prueba de fenilefrina y de la experiencia del cirujano. Gracias. Bueno, gracias, Paola. Contamos con la presencia acá del doctor Mantilla, doctor Ulloa, doctor Morales. ¿Alguna pregunta o alguna colaboración? Listo, muchas gracias. Acá por interno vamos a seguir discutiendo sobre el tema.